Desde la azotea de un edificio de 5 pisos, de 3 metros de altura por piso, se emite un rayo de luz con un ángulo alfa igual a 20 grados respecto al edificio, como se muestra en la figura. Un edificio idéntico se encuentra enfrente a una distancia de igual a 12 metros. Si el rayo de luz se refleja en el suelo, ¿en qué piso del edificio de enfrente incidirá la luz? Entonces tenemos acá el edificio de la izquierda, tenemos 5 pisos, cada piso tiene 3 metros, por tanto la altura de este edificio va a ser de 15 metros, ¿sí? Entonces a partir de 15 metros, ahí se emite el rayo de luz, el rayo llega hasta el suelo, se refleja y vuelve hasta este edificio. Lo que tenemos que saber es en qué piso está incidiendo ese rayo de luz. El ejercicio nos dice con un ángulo de 20 grados respecto al edificio y nos muestra una figura, cosa que no siempre pasa. Por eso tienen que leer y analizar lo que dice acá. Ahora dice respecto al edificio, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos que colocar nuestro ángulo alfa. Pero nosotros tenemos que recordar siempre que el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción, todos los ángulos se miden a partir de la perpendicular a la superficie. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trazar una perpendicular a la superficie, en este caso de reflexión, que va a ser el piso, y a partir de esa perpendicular, eh, medimos el ángulo de incidencia. Entonces, en este gráfico ya tenemos nuestro ángulo, nuestra perpendicular a la superficie, entonces vemos que el ángulo de incidencia también es alfa, ¿sí? ¿Por qué? Por alternos internos, ¿sí? Es un teorema de geometría. Ahora, eh, nos dice, todavía no leímos todo el ejercicio, dice, un edificio idéntico se encuentra enfrente a una distancia de 12 metros, ¿sí? A 12 metros está el otro edificio y ahí es donde tenemos que hacer nuestro cálculo de dónde está incidiendo el ángulo reflejado. Entonces vemos acá, eh, decimos, la primera ley de Snell nos dice que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Por eso, si acá el ángulo de incidencia nos quedó que es alfa, también el ángulo de reflexión va a ser igual a alfa. Y como este edificio es idéntico al otro, entonces también por alternos internos vemos que alfa va a ser el ángulo con el que llegue a este edificio el rayo incidente, ¿sí? O sea, el rayo reflejado realmente, pero que incide sobre este edificio. Entonces decimos, el ángulo de incidencia lo medimos a partir de la perpendicular a la superficie, en este caso es igual a alfa. Y dividimos esta distancia D en X e Y y decimos que esta X va a ser igual a esta distancia H, que es H mayúscula, que es la altura del edificio, por la tangente de alfa, ¿sí? Tangente de alfa, entonces es opuesto sobre adyacente, ¿sí? Entonces por eso despejamos X y decimos que X es H por tangente de alfa. Hacemos lo mismo para este ángulo. Tangente de alfa es Y sobre esta altura H minúscula que le llamamos así de acá. Entonces despejamos y nos queda que Y es H por tangente de alfa. Acá tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas porque no sabemos cuánto vale X, no sabemos cuánto vale y tampoco sabemos cuánto vale H minúscula. Entonces nos queda una ecuación más. Sabemos que esta distancia D es igual a X más y nosotros tenemos el valor de D. Entonces, reescribimos D igual a X más y decimos D es igual a H tangente alfa más H minúscula tangente alfa
Y ahí, luego de sencillas transformaciones, podemos obtener que h minúscula es d sobre tangente de alfa menos h, y reemplazamos todos los valores. Acá tenemos que tener en cuenta, eh, tenemos que verificar que todos los parámetros estén en el sistema internacional, ¿sí? Esto está en metros, esto también, esto está en grados sexagesimales. Entonces nos queda que h es igual a 17,97 metros. Pero la pregunta era, ¿en qué piso del edificio de enfrente incidirá la luz? Como esta distancia es mayor a 15 metros y este edificio es idéntico al primero, quiere decir que la luz incidirá 2,97 metros por encima del último piso. O sea, ya tendría que ser en un sexto piso.